Muy buenos días, hermanos. Y otra vez me mandaron a mí. Ya me convertí en el relevo oficial, los hermanos. Pero es un gozo estudiar siempre la palabra y ponerla en práctica, como dice nuestro hermano Héctor. Hoy continuamos entonces con la carta a los Colosenses. Comenzamos a estudiarla, la carta a los Colosenses verso a verso. Y recordemos que hace 15 días, más o menos, entramos a la parte práctica, ¿verdad? Decíamos, la parte moral, la parte de cómo aplicar toda la teología que Pablo nos ha dejado atrás en los capítulos 1 y 2 y entramos en los capítulos 3 y 4. Hoy he titulado la predicación Doctrina de la unión con Cristo, deberes en el hogar cristiano. Doctrina de la unión con Cristo, deberes en el hogar cristiano, y la predicación está basada en Colosenses 3, 18 al 21. Si vas abriendo ahí tu Biblia, mientras me permites introducir el sermón con lo siguiente, puedes ir abriendo tu Biblia en Colosenses 3, versos 18 al 21. ¿Sí? Y quiero introducir con esto el sermón, con lo siguiente. Hace unas semanas, mi esposa y yo escuchamos en las noticias sobre una iniciativa que proponen en Guadalajara para tener matrimonios, y suena, escuchen esto porque suena como un absurdo, matrimonios por tiempo determinado. Es decir, lo que proponen es, si tú quieres casarte y tener 2 años de matrimonio, firmas un contrato, etcétera, por 5 años. Y lo mejor es que hay una opción a renovar. Si te llevaste bien con tu esposo o tu esposa, puedes renovar. Es un absurdo, ¿verdad? Es un absurdo lo que proponen, ya que el Señor diseñó el matrimonio para estar unidos hasta la eternidad, por decirlo así, en el amor, en la escasez, en todo. Así que esto es absurdo, ¿verdad? Y esto nada más nos muestra que la sociedad vive así, tratar de vivir así. Esto es algo que se vive en una sociedad que navega con principios morales mundanos. Esto es relativismo moral, es ética mundana. ¿Qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar lo que está bien y lo que está mal. La ética mundana busca definir lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Así que si la ética mundana dice que el matrimonio por tiempo determinado es bueno, así buscan ahora con esta iniciativa. No sé si se apruebe, esto es en Guadalajara, pero parece totalmente absurdo, hermanos, si lo pensamos así como vive la sociedad. Ahora, la ética cristiana, ¿qué es la ética cristiana? Que todo aspecto de nuestra vida debe estar enraizado en normas morales que la palabra de Dios misma nos brinda. La ética mundana y la ética cristiana. La ética cristiana debe estar basada en lo que la Biblia dice, enraizada en principios morales, pero no mundanos, sino bíblicos. ¿Y por qué introduzco el sermón con esto? Porque Pablo ahora, en esta sección que abre, nos va a hablar de cómo debe ser un hombre casado cristiano, una mujer cristiana en su hogar, una esposa, y cómo debe ser un hijo. El Señor Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, que debemos ser sal y luz del mundo. Imagínense que nosotros viviéramos como viven estos principios morales mundanos. El Señor Jesús dijo que debemos ser sal y luz del mundo. Desgraciadamente, aún en los matrimonios cristianos, las verdades que la Biblia nos enseña han sido socavadas o son socavados día a día porque nos dejamos llevar por este relativismo moral mundano. Así que Pablo va a decirnos cómo debe vivir. Pablo mismo lo dice en Colosenses 1:10, que debemos vivir conforme agrademos al Señor, como es digno de agradar al Señor. Nosotros debemos vivir una vida que agrade al Señor.
¿Y cómo vamos a vivir esto? Y me encanta cómo Pablo nos lleva ya de la teología a lo práctico y nos lleva a hablarnos de esta posición exaltada que tenemos ahora en Cristo, cómo hay que aplicarla ahora, pero relacionado en el matrimonio. ¿Cómo debe vivir? Y Pablo era un hombre de su tiempo, en el primer siglo aún hombres no cristianos, como Aristóteles, como los estoicos, como Plutarco, como diferentes autores del siglo I, también hablaban del orden en el matrimonio. Pero Pablo va a decir cómo deben ser los principios morales, éticos dentro del matrimonio cristiano. Y hoy aplica también para nosotros, ¿sí? Aplica también para nosotros. Esto es la enseñanza de la ética cristiana. Todo aspecto de nuestra vida debe estar enraizado en normas morales que la palabra misma de Dios nos brinda. Y bueno, Pablo entonces nos introdujo, como ya lo mencioné hace 15 días, en la parte práctica. Ustedes y yo tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Y por decirlo de alguna manera, hemos sido instalados ya en una esfera celestial. Lo que yo mencionaba, ¿verdad? Este autor, el ya, pero todavía no. Y esto nos motiva o debe exhortarnos a vivir ahora dentro del matrimonio de acuerdo a como Dios lo ha establecido. Así que Pablo exhorta a buscar las cosas de arriba en el capítulo 3, ¿lo recuerdas? Capítulo 3, 1 al 4. Nos exhortó a buscar las cosas de arriba. Después vimos donde Pablo expresa que debemos evitar ciertos vicios, ciertos pecados, ciertas actitudes. Colosenses 3, 5 Colosenses 3, 5 al 11. ¿Cómo debemos evitar esto? Y después lo que nos enseñó, muy buen sermón de nuestro hermano Nico. Nico nos enseñó sobre estas virtudes cristianas que debemos vivir. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, Colosenses 3, 17, y dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos. Entonces ahora Pablo traslapa lo que es la relación en la iglesia con cómo debemos vivir en el hogar cristiano. ¿Cómo debe ser el esposo cristiano? ¿Cómo debe ser una esposa cristiana? ¿Cómo deben comportarse los hijos que aún están bajo la tutela de sus padres? Pablo va a decirnos cómo debe ser eso, ¿sí? Pablo va a decirnos eso ahora. Así que vamos a leer el pasaje que nos ocupa hoy, Colosenses 3, versos 18 al 21. Colosenses 3, versos 18 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, guiado por el Espíritu Santo de nuestro buen Dios. Y empieza por las mujeres, hermanos, hermanas, casadas. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Verso 19, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí está. Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, esposa, esposo, aquí está la clave de cómo debes vivir tu matrimonio. Hijo, ¿te está costando trabajo sujetarte a tus padres? Hija, aquí está la clave de cómo debes vivir. Pero Pablo empieza por las mujeres. Verso 18. Dice Pablo en el verso 18. Y este es nuestro primer punto. Esposa, debes estar sujeta a su marido porque esto agrada al Señor. Y quizás recuerdan alguna broma que decía el pastor Héctor, ¿verdad? Con respecto a esta palabra de sujetas. Dice el verso 18, Colosenses 3, 18. Esposa, debes estar sujeta a tu marido, nuestro primer punto. La idea es esta. Mujer casada, debes estar sujeta a tu marido. Pero no, esto no es que tengas que hacerlo porque tu marido es arbitrario, porque tu marido es un tirano. Tú debes estar sujeta a tu marido en búsqueda de armonía en el matrimonio, ¿sí? En búsqueda de que las cosas en tu matrimonio estén bien. Es decir, esta sujeción a tu marido debe ser voluntaria, es lo que expresa el verbo. Esta sujeción a tu marido es porque tú asumes que de acuerdo al diseño de Dios, el marido es tu cabeza. Por eso dice Pablo, verso 18, mujeres deben estar sujetas a sus esposos.
Y entonces esta palabra sugiere que tú como esposa no eres objeto, de una sumisión arbitraria, sino que tu sumisión debe ser de alguna manera que resalte bajo quién o bajo de quién estás tú en sumisión. Vayan por favor a Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. Ahí en el contexto Pablo está hablando del comportamiento de las mujeres en las reuniones. Recuerden que allá en Corinto había muchos problemas, en el capítulo 5 se habla de un incesto y aquí Pablo está hablando con respecto a usar velo o no usar velo, con respecto al comportamiento de las mujeres en las reuniones en la iglesia, pero Pablo define que hay diferencias entre el hombre y la mujer. Primera de Corintios 11, verso 3, dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí está. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Por eso Pablo está diciendo, Colosenses 3:18, mujer, debes estar sujeta a tu marido. Cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Porque pues Eva desobedeció a su marido, pasó por alto a su marido y esa es la naturaleza de la mujer. Querer estar encima de su esposo y sobre todo con este momento que vivimos, ¿verdad? Que cada vez va en descrédito de lo que Dios ha establecido, que la mujer quiere estar sobre el marido, que la mujer quiere sobresalir sobre el marido, que la mujer gana más en el trabajo y se siente más que su marido, etcétera. Pero Pablo dice, ¿quieres vivir de acuerdo a las virtudes cristianas? Sométete a tu marido, sométete a tu marido, versículo 18. La mujer debe estar en sujeción a su marido. Una mujer cristiana al casarse, dice un autor, entiende que es igual a su esposo en condición de ser humano y en aspecto espiritual, lo que dice Gálatas 3:28, si no recuerdo mal. Eres igual a tu marido como ser humano y en el aspecto espiritual, Gálatas 3:28, si no recuerdo mal. Ahorita corrijo la cita. Pero con tocante al tema del orden en el hogar, la mujer está bajo o debe estar bajo la sumisión de su marido. Y esto refleja la sumisión perfecta de quién, para con quién. En la economía de la Trinidad, cada uno tiene diferentes, cada uno de las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones. Pero aquí refleja la sumisión de quién cuando vino a la tierra. De Cristo a su Padre. Vayan a Juan 5, por favor. Miren cómo cada aspecto apunta a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Pablo le está diciendo a los creyentes en Colosas que ahora tienen una posición exaltada en el Señor Jesucristo. Y cada aspecto de esta carta está apuntando, está señalando, está guiando a el Señor Jesucristo. Vayan a Juan 5, donde nos habla de esta sumisión. Donde nos habla de esta sumisión. El contexto es el paralítico de Betesda, ¿recuerdas? Pero miren cómo Jesús mismo dice que está sometido a su Padre. Juan 5:17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora vamos a leer más adelante, ahí en el verso 30, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco qué, hermanos, mi voluntad. Esposa, no busques tu voluntad, busca hacer la voluntad de Dios, ya que la cabeza de tu marido es Cristo. Dice el Señor Jesucristo, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y es la voluntad del Padre. De hecho, el versículo 18 concluye diciendo, esto conviene en el Señor. Es decir, si tú eres una hija de Dios, esto conviene en el Señor, que te sujetes a tu marido. ¿Sí? Termina ahí en el versículo 18. Regresamos a Colosenses. Entonces, mujer, esposa, debes estar bajo la sujeción de tu marido. No porque Oscar lo dice, no porque algún pastor lo dice, sino porque es el orden que Dios ha establecido. Es el orden que Dios ha establecido. Continuamos ahí en el verso 18. Colosenses 3:18 habla de la sumisión de la mujer al esposo. Ahora, permítanme leerles algunos pasajes. Génesis 3:16, nos vamos hasta la creación. A la mujer dijo, multiplicaré gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Mm?
Efesios 5:22, un pasaje que es más extenso con respecto a este tema. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tu esposa debe ser un ejemplo en la iglesia de sujeción a tu marido. Ahora, no a cualquier hombre. El texto dice a tu marido. Aún piensa en esto. Puede ser que tu jefe en el trabajo sea un varón y a veces pongas por encima las órdenes o que tengas que trabajar ciertas horas, etcétera, sobre lo que tu esposo te pide en tu hogar. Pablo está diciendo a tu marido, no a cualquier hombre. ¿Sí? Es importante enfatizar esto, hermano. Estar sujeto a tu marido. Otro pasaje, primera de Pedro 3:1. Y este es como evangelístico. Si estás o te casaste o llegaste al Señor en un matrimonio y tu esposo es inconverso, escucha lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El pastor Miguel Núñez cita mucho un caso que se dio en su iglesia, obviamente no dice nombres, de un varón que no podía creer, habiendo dañado tanto a su mujer, que su mujer le haya perdonado. Y esto ganó a este varón para Cristo, a este hombre para Cristo. ¿De cómo es posible que me aguante tanto si he sido un patán con mi esposa? El comportamiento de la esposa llevó a este hombre al arrepentimiento. Así que, esposa, quizás es tu caso, o alguien que nos escucha en redes sociales, esto puede ser de un testimonio grande. Tu comportamiento, tu sumisión a tu esposo. Y el ejemplo perfecto de esto lo encontramos allá en Proverbios 31. Vamos ahí, por favor. Vamos a Proverbios 31. Bueno, primero quiero que vayamos a Proverbios 21:9. Fíjense lo que dice cómo lo refleja ahí Salomón. Cuando una mujer quiere estar en conflicto siempre en el matrimonio. Proverbios 21, verso 9. Proverbios 21, verso 9. Miren cómo lo considera el Señor. Un comportamiento errado en el matrimonio. Proverbios 21:9 dice así. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Te das cuenta lo que dice ahí el Señor? Y es como ahora que está lloviendo, ¿no? Un goteo constante. Supongamos que hay una gotera aquí y aquí en el predicador. Un goteo constante. Así lo refleja el Señor de una mujer que en el matrimonio siempre quiere estar en conflicto, en conflicto, en conflicto. Dice el Señor, y otra vez el versículo, hermanos, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Regresamos, ahora vamos a Proverbios 31. Proverbios 31. Miren lo que dice ahí, cómo se refieren de un varón, de que su esposa vive en sumisión. Proverbios 31:23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, este era un hombre importante, pero era reconocido porque su mujer era una mujer que siempre buscaba el bien de los demás, incluso el de su esposo, y era una mujer que estaba bajo sumisión. Y esto de alguna manera elogia al esposo. ¿Conoces un pastor así? Nosotros tenemos pastores así y seguro que los conoces. Que tú ves cómo su mujer está sumisa a él, su mujer está sometida a él, su mujer ama, procura a su esposo y uno piensa, me gustaría vivir así. ¿Es esto cierto o no? Entonces, cuando tú te sometes a tu esposo o esposa, esto pasa. Y esto puede ser de mucho testimonio para con el vecino, para con el del trabajo. Es de mucho testimonio todo esto. Regresamos allá a Colosenses, por favor. ¿Sí? Mujer, esposa, tu posición, el contexto de Colosenses, tu posición exaltada en Cristo debe reflejarse en qué? En la sumisión a tu marido. No que ganes más dinero que tu marido, no que seas más inteligente que tu marido, sino que si tú eres cristiana, te sometas a tu marido, te sometas a tu marido. Ahora, puedes decir, bueno, hermano Oscar, pero no dice Gálatas 3:28, aquí está la cita de hace rato, que somos iguales espiritualmente, sí,
pero el orden en el matrimonio fue establecido por Dios. Ahora, el hombre guía, la mujer se somete amorosamente. La esposa elogia a su marido. La esposa da el lugar primeramente a su marido. Primeramente a su marido. Entonces, la idea de Proverbios 31:23 es que este hombre es respetado porque la sumisión de su mujer adorna su hogar. La sumisión tuya, esposa, en el hogar, adorna tu hogar. Adorna tu hogar. Ahora, puedes pensar, como ya lo mencioné al inicio, que solamente la Biblia habla de esto. No. Otros autores, Plutarco, un historiador del siglo I, escuchen lo que dice este hombre, que nada tenía que ver con el cristianismo. De hecho, se considera que era un pagano, pero escuchen lo que dice Plutarco en un libro que se titula Consejos para las novias y los novios. Él dice esto: si las esposas se subordinan a sus maridos, estos son elogiados, pero si quieren tener control, ofrecen una imagen más penosa que las que se sujetan. Es decir, lo que Plutarco dice es, si tu mujer quieres estar todo el tiempo sobre tu marido sin someterte y soy rebelde, y así es mi familia, en mi familia hay matriarcado, perdón. Esto es incorrecto, hermano. Dice aquí Plutarco, es penoso, incluso para el marido, ¿no? ¿Te ha pasado? Seguramente nos ha pasado en algún lugar, que a lo mejor nuestra esposa, en algún lugar público incluso, hubo una muestra de rebeldía, de no sumisión, y es vergonzoso para nosotros, es vergonzoso para el varón. Así que Pablo dice, mujer, sujétate en amor a tu esposo, sujétate en amor a tu marido. Y suele mucho aquí en México escucharse eso de, aquí en mi familia así es, aquí el matriarcado es el que, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que debes sujetarte a tu esposo. ¿Mm? Y al final del verso 18, Colosenses 3:18, dice, como conviene en el Señor. Pablo está diciendo, esta sumisión conviene en el Señor, o esto es lo más natural de una hija de Dios, que te sometas a tu esposo, que no seas rebelde. La idea es, de esta última parte del verso 18, como conviene a los discípulos de Cristo, la sumisión de la mujer. Ahora, para los hombres también hay, para los maridos. Verso 19, segundo punto, esposo, ama a tu mujer porque esto agrada al Señor. Y ya está implícito ahí, hermanos. Ya está por default. Cuando tú te casas, obviamente ya se entiende que tienes que amar a tu esposa. O tener un deseo sexual que es válido en el matrimonio, claro. Pero este amor del que habla aquí Pablo es un amor sacrificial. Ahora, no es un amor romántico. ¿El matrimonio debe tenerlo? Sí. No es un amor de cortejo. ¿El matrimonio debe tenerlo? Sí. Pero este amor del que habla es un amor sacrificial. Escucha esto, por favor. Que ningún sacrificio sea tan grande con tal de que tu esposa tenga bienestar. Ahora, obviamente sin que te pida tu esposa pecar para conseguir algo, ¿verdad? Sino que tu amor, dice versículo 19, debes amar a tu mujer con un amor sacrificial. O la idea que expresa el verbo es seguir amándolas, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento no habla específicamente de sentimientos románticos, como ya lo dije. No habla de expresiones de cariño. Debe haber en el matrimonio, claro. Siempre debe haber ese enamoramiento. Pero lo que resalta este tipo de amor es un amor sacrificial, un amor abnegado, que pienses en tu esposa antes que pienses en ti, que procures su salud, que procures su alimento, que procures su bienestar, que procures su bienestar espiritual enseñándole las escrituras. Este tipo de amor es el del que habla Pablo. No el macho alfa, lomo plateado que nos vende el mundo. No, el que tiene muchas mujeres y es un rebelde y es un machazo, como diría mi suegra, en palabras de mi suegra. No, el verdadero macho, si podemos usar esa palabra con una connotación positiva, es el que busca un amor sacrificial por su esposa. Ahora, aquí aplica lo mismo, la otra cara de la moneda, por tu esposa, no por otra mujer. Aún, no por tu mamá, sino por tu esposa. Tu matrimonio ahora es tu esposa, tú y tus hijos, tu hogar. Este amor sacrificial, este amor sacrificial. No es que busques algo a cambio,
¿sí? Y la misma palabra que se traduce aquí es la misma palabra que utiliza el mismo glorioso evangelio de Juan, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano Oscar, ¿cómo debo amar a mi esposa? Con ese amor sacrificial con el que Dios te amó a ti al grado de entregar a su Hijo para morir en esa cruz. De esa manera debes amar a tu esposa. Dice el pastor Joel Vicky, amo mucho a mi esposa, pero otro pastor le decía, tienes que amarla más. ¿Cómo amo más a mi esposa? Sacrificios por tu esposa. ¿Ayudas a tu esposa en el hogar? Quizás hay diferentes maneras en las que podemos mostrarle esto a nuestras esposas. Las mujeres son muy sensibles, ¿cuántas veces le dices a tu esposa que la amas? ¿Cuántas veces le agradeces a tu esposa porque te preparó algo rico de comer, porque te preparó una agua muy rica, muy fresca? Ese tipo de detalles debes hacerlos con tu esposa, amarlos de esa manera, ir la milla extra, ¿no? Ir una milla más, siempre tocante al tema, ser un buen proveedor. Ahora, no un proveedor que lleve los millones a su casa, no, pero debes buscar ser un buen proveedor. Camino acá platicaba con mi papá y él obviamente es mi padre, ¿verdad? Que nos acompañó. Pero él sabe en qué tipo de trabajos he estado yo. Él sabe y platicábamos de cuando trabajábamos en la construcción y andar en el lodo en estos días, hermanos. Pero dice mi papá, pues te quisiste casar joven. Bueno, no en este momento me lo decía, pero adelante. Que no hay trabajo, es que no sé en qué trabajar, en lo que sea. Lavando autos, algo digno, algo que glorifique a Dios y que, Señor, me voy a sacrificar para trabajar porque tengo que llevar el alimento a mi casa. Esta es la idea, este tipo de amor sacrificial. Es que me da pena cierto trabajo. Dios dice, si no tienes ahora un trabajo, tienes que ver la manera de proveer a tu hogar. ¿Cómo lo voy a hacer? De albañil, he sido yo albañil. Dice la canción de José José, fui de todo, ¿no? No sin medida, pero de todo, hermanos. Me casé muy joven, mi hija tiene 20 años. ¿De qué trabajo? Bueno, en la construcción pagan más, pues ahí me meto, ¿no? Tenía que llevar el sostén a la casa, los pañales, ¿no? Pañales y leche, que es lo principal. Así que el Señor dice, busca ese amor sacrificial, busca ese amor sacrificial, ¿sí? Busca ese amor sacrificial por tu esposa. Y hermanos, Dios es un Padre amoroso, ¿sí? Dios tiene un liderazgo amoroso con nosotros. Dice Efesios 5:25, esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ningún sacrificio para ti debe ser tan grande si esto lo haces para el bienestar de tu esposa. Pregúntale a tu esposa, ¿cómo puedo satisfacerte más siendo cariñoso contigo? Porque a veces también, ¿qué tienes? Nada, ya lo saben, típica respuesta, ¿no? Busca amarla, busca comprenderla. No son igual a nosotros. Ellas son más hormonales, que aún ahí el Señor da el dominio propio, ¿verdad? Sobre la mujer, aunque son más hormonales, pero hay dominio propio, dice Pablo a Timoteo. Pero busca entenderla, busca comprenderla, busca amarla, busca sacrificarte más por tu esposa. Así lo dice la Escritura. Y por eso es que les digo que me encanta, porque Pablo ya nos dijo cómo es que Cristo está exaltado, que nos identificamos con Cristo, pero dice, sí, pero vive de esta manera. Y lo dijo los sermones anteriores, ¿verdad? Busca las cosas de arriba, evita estos pecados y en tu hogar, Pablo, en el hogar, ¿cómo debemos vivir? De esta manera, sujetarte a tu esposo y amar a tu esposa de una forma sacrificial. Ningún sacrificio debe ser mayor, lo debes considerar mayor, ¿sí? Pablo lo dice en Efesios 5:22 al 33 y que representa la sumisión de la mujer al marido. La sumisión de la mujer al marido representando la sumisión de la iglesia a Cristo. Cuando la mujer se sujeta al marido, está representando la sumisión de la iglesia a Cristo, que es nuestra cabeza. Y cuando el marido, al vivir un amor sacrificial por su cónyuge, lo hace como Cristo, lo hace con este amor sacrificial. Busca cada día Busca cada día ese amor sacrificial por tu esposa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo busco satisfacer más a mi esposa? No siempre va a estar de buenas, pero tienes que hacerlo. Aún en momentos en que hay conflictos, aún
en momentos en que el esposo quizás va a tomar una mala decisión, tu esposa debe estar sujeta a él y orar por él, orar porque tu marido tome decisiones sabias. Miren, Dios nos dio una ayuda idónea, hermanos, que si no fuera por nuestra ayuda idónea, de verdad que, ¿dónde estaríamos? De verdad, demos gloria a Dios por eso. Escucha a tu esposa. El pastor Toño siempre nos dice eso. Antes de todo, escuchen a sus esposas. ¿Y qué creen? Que siempre que escuchan a sus esposas, maridos, siempre está esa respuesta que viene de parte del Señor. Así que tú busca tener este amor sacrificial por ella. Es nuestra ayuda idónea, hermanos. Los hijos se van, pero quien se queda con nosotros hasta el final es nuestra esposa. Y tu esposo, hermana, tu esposo. Cada día hay oportunidad de hacer esto para tu esposo. Le ayudas en el hogar, procura su salud, procura la salud de tu esposa. Dile cuánto la amas, dile cuánto te gusta. Esta es la verdadera masculinidad. Protege a tu esposa. Primera de Pedro 3:7, me encanta este verso. Vosotros maridos, de la misma manera, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjense nada más, cuando tratamos mal a nuestra esposa, cuando somos ásperos, y vamos para allá, ¿qué pasa? Nuestras oraciones son estorbadas. Varón, tu oración es estorbada cuando no tratas bien a tu esposa. Quizás llevas tiempo orando por algo, pero tienes un comportamiento errado con tu mujer. El Señor dice, tus oraciones son estorbadas cuando no. Ahora, dice, es una coheredera contigo, es una hija de Dios. Piensa en esto. Dios te dio a una de sus hijas para que la cuidaras. ¿Sí? Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. ¿Mm? Segunda parte del verso 19. Y no seáis ásperos con ellas. Puede entenderse. Y no sean amargos con ellas. Esta es nuestra tendencia, sí o no, hermanos, como varones. No sean ásperos con ellas, no sean duros. ¿Sí? Vayan a Apocalipsis 8:11. Ahí el contexto es una de las copas, la tribulación, pero miren lo que dice ahí con respecto a esta palabra de amargarse. ¿Alguien ha probado el ajenjo? Yo me acuerdo que uno de mis hermanos se lo daban cuando era niño porque hacía muchos corajes. Y una vez lo probé y es muy amargo, este sabor muy amargo. Vamos a Apocalipsis 8:11. Y de aquí tomamos la idea de este tipo de amargura. Apocalipsis 8, sí es el 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Dice, regresamos a Colosenses 3:19. Dice Pablo, ama a tu esposa sacrificialmente y no seas amargo con ella. Imagina esta sensación en tu boca de amargura, como cuando no has tomado agua. Dice el Señor, eso es lo mismo que tu esposa experimenta cuando tú eres un tirano o cuando eres un amargo con tu esposa. Esta amargura, dice el Señor, no seas áspero con tu esposa. No la trates mal. Ámala, procúrala. Cuesta mucho trabajo a veces, sí. Hay momentos en que tu esposa está tal vez de mal humor, etcétera, pero aún ahí debemos buscar comprender a nuestro cónyuge, buscar amarlos, no ser amargos, porque nosotros nos amargamos muy fácil, hermanos. Nos amargamos muy fácil, ¿y con quién vamos primero? Con nuestra esposa. Nos amargamos en el trabajo, ¿y con quién vamos primero? Con nuestra esposa, con los hijos, donde sea. ¿Y sobre quién recae todo eso? Sobre tu esposa. Y somos amargos con ellas. Pero Pablo dice, no más, debes vivir de una forma diferente. Ahora, olvidé decir algo, son imperativos. O sea, Pablo no está diciendo, mira, si quieres, no seas amargo con tu esposa. Ahí cuando te haga enojar, trátala mal. Ahí sí se lo merece. No, son imperativos. Está diciendo Pablo, son órdenes que Dios nos da a través de Pablo. Órdenes que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Es recíproco, hermanos. Dice el pastor MacArthur, lo que más complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa. Y lo que más agrada a la esposa es un esposo que ejerce su autoridad con amor. Miren, si el esposo ve, mejor te lo voy a formular así como una pregunta. Si tú ves que tu esposa es sumisa, que te procura, que te ama, etcétera, ¿qué sentimiento viene dentro de ti? Amarla, ¿verdad? Cuando ella es rebelde y es rencillosa, dices, híjole, ¿no? Y te amargas.
Por eso dice el pastor MacArthur, es recíproco. Si la mujer busca someterse, ¿qué va a decir el marido? Pues voy a buscar más amar a mi esposa. Y la mujer se va a querer someter más y el marido va a querer más amar a su esposa. Eso es lo que dice el pastor MacArthur y repito la cita. Lo que más complace al esposo es la sumisión amorosa de su esposa y lo que más agrada a la esposa es un esposo que ejerce su autoridad con amor. Termino ahí la cita. Dice un padre de la iglesia, Ambrosio, del siglo IV, marido, no eres su amo, sino su marido. No te ha sido dada como esclava, sino como mujer. Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé agradecido con ella con amor. Termino ahí la cita. Eso tenemos que hacer, hermanos. Y esto, miren, aún ni siquiera tenemos que llevarle el plan de salvación. Es menester, sí, es una necesidad, pero a veces los vecinos se dan cuenta de cómo vive tu matrimonio. ¿Cómo vives como matrimonio? ¿Qué testimonio das a tus vecinos? La gente está en todo, hermano, sobre todo en los cristianos. La gente se da cuenta. Y saben que somos cristianos. La gente se da cuenta de cómo vivimos en el matrimonio. Cómo vivimos en el matrimonio. Bueno, recapitulando. Punto número 1, esposa debe estar sujeta a su marido porque esto agrada al Señor. Verso 18. Punto número 2, esposo, ama a tu mujer. Esto agrada al Señor, pero también hay para los hijos. Versículo 20, Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres. Una aclaración aquí, un paréntesis. Hijos que están bajo la tutela de sus padres, es decir, hijos que todavía están en el hogar con papá y con mamá. Los que ya somos casados, obviamente tenemos que reverenciar, amar, y amar a nuestros padres, pero aquí está hablando en específico de los que viven bajo el techo de sus padres, los que viven con sus padres. Dice obedecer y también es una orden. Y la idea es, escucha con atención cuando tu padre o tu madre te hablan. Escucha como si estuvieses en sujeción. Es como mirar hacia arriba a tu padre y a tu madre y decir, sí, papá, no, mamá. Ese respeto por los padres se ha perdido, hermanos. Es mirar así. Yo recuerdo que cuando era un niño, yo veía que le besaban la mano a mi abuelo, yo le besaba la mano. Ese respeto se ha perdido, hermanos, por los padres. Así que hijo e hija, ¿cómo debes obedecer a tus padres? Con ese respeto, escuchando al que es tu autoridad en casa. Escuchando al que es tu autoridad en casa, en silencio. Hermano, pero eso era en los 10 mandamientos, para nosotros ya no aplica, ¿no? Déjame decirte que sí aplica. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento con promesa. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, todavía vivía bajo la ley, hasta que Él muere, ¿verdad? Y miren lo que dice Marcos. Marcos 7:10, ¿qué hacían de acuerdo a la ley a los hijos desobedientes? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Este era el castigo para los hijos desobedientes allá en el Antiguo Testamento. Muera irremisible. Fíjense en qué severo, hermanos. ¿De qué manera Dios consideraba o considera que el hijo debe someterse a sus padres? Como Lucas 15. Dame todo lo que, toda la herencia que me toca. Es como desearle la muerte en vida al padre. Esto es serio para los hijos también. Tú estás todavía bajo el techo de tus padres. Deuteronomio 27:16, maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Wow. Maldito, dice Moisés. Qué palabras, hermanos. Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Joven, señorita, si estás bajo el cuidado de tus padres aún, este debe ser tu comportamiento. Este debe ser tu. Ahora, si tú eres una señorita o un joven que crees que no has nacido de nuevo, este es un momento para que le pidas perdón a Dios, te arrepientas de tus pecados y decirle, Señor, he tratado mal a mis padres, perdóname, quiero vivir conforme a ti te agrada.
Quiero vivir conforme a ti te agrada. Porque muchas veces damos por sentado que los hijos que están en un hogar cristiano son cristianos y no siempre es así. Así que si tú estás sin Cristo, joven o señorita, este es un momento para que vengas a Cristo y vivas de acuerdo a estos estatutos, mandatos. La aclaración entonces es hijos bajo la tutela de sus padres. ¿Por qué? Porque en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. ¿Se dan cuenta cómo? Si las mujeres se sujetan a sus esposos, agrada al Señor. Si el marido ama a su esposa, esto agrada al Señor. Si los hijos se sujetan a los padres y obedecen, esto agrada al Señor. Esto es lo que resalta aquí el apóstol Pablo. Agrada al Señor. Aún antes de todo, a quien agradas cuando cumples con esto, es a tu Señor. Es a mi Señor. Ujú. Ahora, regresamos con los padres. Estamos ya en la recta final. Regresamos con los padres. Hermanos, ¿es necesaria la corrección a nuestros hijos? Mis papás fueron a recogernos hoy. Tengo colgada ahí la tablita de la corrección. Y le digo a mi mamá, mira, le da risa. ¿Es necesaria la corrección a los hijos? Sí. ¿Es necesario poner límites? Sí. Pero ¿en qué forma lo haces? ¿En qué forma debes hacerlo, papá, mamá? ¿En una forma tirana? ¿En una forma áspera? No, escuchen lo que dice ahora Pablo. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. ¿Cómo debes corregir a tus padres? A tus hijos, perdón, padres, ¿cómo debes? Y aquí el énfasis es en el papá, que es la cabeza de la iglesia, pero la cabeza del hogar, pero puede aplicar también a la mujer. ¿Cómo debo corregir a mis hijos? ¿Como un troglodita? ¿Qué era un troglodita? Aquellos que vivían en las cavernas con su mazo ahí. ¿Así debo corregirlo? ¿Es necesaria la vara de la corrección hasta cierta edad? Sí, pero ¿en qué manera lo haces y con qué motivos? ¿Con una ira pecaminosa? Dice Pablo, no, no exasperéis a tus hijos, no exasperéis a tus hijos. ¿Cómo lo hago entonces, hermano Oscar? ¿Como un salvaje? No, con amor. Y habla en específico del papá que corre el riesgo de ser autoritario con el hijo y eso exaspera al hijo. Ahora, algo peor, deprime al hijo. ¿A quién queremos agradar cuando somos niños, jóvenes? ¿A quién queremos agradar en nuestra vida? A nuestros padres, ¿verdad? Y puede ser que como hijos hacemos cosas y mira, esto le va a gustar a mi papá o no. Y tu papá dice, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Te deprimes? ¿Te desalientas? ¿Qué pasa si siempre son reglas estrictas? Siempre son reglas que en lugar de que te motive, en lugar de que te diga, mira hijo, vamos a hacer esto, hija, vamos a hacer lo otro, vamos aquí, te equivocaste, no te preocupes, levántate, vamos para acá. Eres un inútil, eres una inútil. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasaba en nuestros corazones como hijos? Te desalientas. Y Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos, sino háganlo con amor, pensando que también fuimos jóvenes, que también nos equivocamos. Dice, háganlo con amor. No los irrites a causa de censuras y amenazas constantes. Los hijos, ahora, no estoy diciendo que los hijos no necesiten corrección, pero ¿cómo lo haces? Efesios 6 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Cómo lo hago, hermano Oscar? Como la Biblia lo dice. Ética cristiana, principios morales que los extraemos de la Biblia, lo que está diciendo aquí Pablo. No como el mundo lo hace, no como el mundo lo hace. Este relativismo moral que vivimos hoy. Cuando un padre es demasiado severo, los hijos experimentamos desaliento y desánimo. ¿Sí? No sirvo para nada si mi papá no le agrada esto, si mi mamá no le agrada esto. Y desarrollamos frustración, hermanos. Desarrollamos frustración también. Pero en Cristo todo es hecho nuevo. Los hijos buscamos agradar a vuestros padres, pero nada de lo que tú haces le parece a tus padres y esto te desanima. Siempre se está regañando, siempre lo hace de una forma tirana, no dialogan. Pero esto no debe ser en el hogar cristiano, en las relaciones. Ahora, Pablo está hablando en el primer siglo, hermanos. ¿Desde dónde debe ejercerse esto en el matrimonio? Y lo mismo debe ser ahora, padres con hijos, matrimonios jóvenes que piensan en tener hijos. No exasperéis a vuestros hijos. Como padres, debemos crear un espacio de armonía, de amor
para con nuestros hijos. Como padres debemos corregir, estimular, guiar, amar a nuestros hijos. Amar a nuestros hijos. Yo recuerdo también que tenía compañeros en la escuela, tal vez en la secundaria y en la prepa, que no sé, tal vez sus papás eran cristianos, no lo sabía o sí, pero llegué a ver tipo de padres así, ¿no? Y yo veía a mis compañeros y a veces en mí había un déficit en todo, en el estudio, etcétera, y veía cómo era diferente, ¿no? El hermano o el compañero le echaba ganas a la escuela, etcétera, cuando tal vez en su casa tenían este tipo de trato para con sus hijos. ¿Cómo esto implica, hermanos? Desde que somos niños, desde que somos jóvenes, ¿cómo tratar a nuestros hijos o a nuestras hijas? Guiarlos, siempre de una manera, sí estricta en el Señor, pero guiarlos, animarlos, alentarlos, alentarlos. A mí siempre me encantaba cuando mi papá, en lugar de decirme Oscar, me decía hijo. Esa sola palabra, cuánto me animaba y cuánto me ayudó. Como alguien dijo, si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a ser confiado. Qué importante cómo tratamos a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a vivir a la luz de estas verdades. Esposa, sométete, enamora a tu marido. ¿Mm? Considera que es tu cabeza. Esposo, ama a tu esposa con un amor sacrificial. Hijos, obedezcan a sus padres. No hay mejor ejemplo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en sumisión, en sujeción, en amor sacrificial. Que ese sea tu ejemplo. Y si tú estás sin Cristo y tu matrimonio tiene problemas, ven hoy a Cristo y Él te va a enseñar cómo debes vivir dentro de los parámetros en un matrimonio cristiano. Te aseguro que Dios va a hacer esto con tu matrimonio. Señor, te damos gracias. Eres un Padre tan bueno. Te pedimos perdón si hemos errado, Señor, en el matrimonio, con nuestras esposas, con nuestros hijos, si hemos sido malos padres. Perdónanos, Señor. Tu palabra dice que vayamos a ti siempre y a confesarte nuestros pecados y arrepentirnos y seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo en la calle, en la escuela, en el trabajo, de buenos hijos, de buenos maridos, de buenas esposas, en sujeción a ti, amado Dios. Porque en ti tenemos esta posición exaltada ahora y nos mandas a vivir de acuerdo a esta manera, Señor. No como el mundo vive, sino como tu palabra, Señor, lo dice, lo establece. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos.